Damos la, damos la bienvenida al primero de esta serie de conversatorios organizados entre Asobanca y la Maestría en Derecho Convención, en Derecho Bancario y Legislación Bursátil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El objetivo de estos seminarios es que sean un espacio de actualización, discusión y compromiso de quienes tienen interés en temas de actualidad sobre derecho financiero. Agradecemos también la presencia de nuestros participantes y panelistas. Les recuerdo que pueden visitar las redes de Asobanca, donde podrán encontrar información de interés. Asimismo, les invitamos a suscribirse a la Asobanca Law Journal, revista en la que tratamos temas de actualidad de derecho financiero. En el chat de la plataforma, en pocos minutos encontrarán el enlace de suscripción. En este momento, damos inicio al conversatorio de esta tarde. Recuerden que si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat de la aplicación. Invitamos al escenario a nuestro moderador, el doctor Marcelo Andrade, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Cuenta con una amplia experiencia profesional y una experiencia en docencia, enfocada en temas financieros y bursátiles. Actualmente Marcelo es el director de la Maestría en Derecho Convención, en Derecho Bancario y Legislación Bursátil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bienvenido, Marcelo. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Muchas gracias, gentiles. Doy una especial bienvenida al profesor Sergio Rodríguez Azuero, quien es socio fundador del estudio CMS. Más allá de eso, director de la Maestría de Derecho Financiero de la Universidad del Rosario y referente en temas de derecho bancario y financiero, y también al doctor Marco Antonio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Asobanca. Muy gentiles por la compañía respectiva. El tema que nos toca hoy conversar es los contratos bancarios en el marco de la integración en la Alianza del Pacífico. Quiero agradecer a Asobanca en la persona de Marco Antonio Rodríguez Proaño, quien ha tenido la gentileza de coordinar todo este temario respectivo desde la academia hacia lo gremial para conversar sobre un tema de suprema actualidad. Y por supuesto, un agradecimiento especial al doctor Sergio Rodríguez Azuero, profesor regional, mundial, latinoamericano y norteamericano en el tema respectivo. Y por ende, ese agradecimiento está más allá de darle la bienvenida, el comprometerle, como siempre, con la generosidad que a él le caracteriza para enseñar y darle las vivencias respectivas a la audiencia del caso. Muchas gracias, Samantha, porque conozco que existe una gran expectativa y un gran número de asistentes para este conversatorio. Para la maestría es un honor tener como panelistas al profesor Sergio Rodríguez Azuero y al doctor Marco Antonio Rodríguez Proaño. En vista del título de los contratos bancarios en el marco de la integración en la Alianza del Pacífico, quisiera pedirle de favor al profesor Sergio Rodríguez Azuero que nos dijese en ese marco existente cuáles son las nuevas figuras y contratos bancarios que han sido notoriamente efectivos en los países miembros de la alianza que hemos conversado. Micrófono, por favor. Muchas gracias, ante todo, a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador por esta finísima invitación, conjuntamente con la Maestría de Derecho Financiero de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la cual tengo el inmenso honor de ser profesor honorario por distinción que me otorgaron hace unos años y que aprecio inmensamente. Y muchas gracias a mi querido amigo, el doctor Marcelo Andrade, coordinador de esta reunión,
que me permitirá compartir con el doctor Marco Antonio Rodríguez Proaño un diálogo en torno al tema que nos ha sido propuesto, lo que haré con inmenso gusto. Quizás, si ustedes me permiten, para hacer un pequeño introito, debe recordarse que la Alianza del Pacífico resultó una propuesta hecha por el Perú que se tradujo después de 3 años de negociaciones o conversaciones preliminares en un acuerdo firmado en junio del año 2012 en Santiago de Chile. Eso significa que recientemente ha cumplido 9 años y el año entrante tendremos los primeros 10 años de existencia de la alianza. De la alianza hacen parte en este momento México, Colombia, Perú y Chile, y el Ecuador ha venido sosteniendo importantes conversaciones preliminares enderezadas a adherir a este acuerdo enormemente promisorio y que se enriquecería sin duda alguna con la presencia de ese querido país. Nosotros hemos encontrado que la región es cada vez más fuerte como tal. La región es una región que se identifica de muchas maneras con las fortalezas propias de los países que la integran y naturalmente sería muy importante que el Ecuador pudiera acompañarnos en ese proyecto. En relación con ese acuerdo marco o con la Alianza del Pacífico, recuerdo simplemente para tener un marco de referencia que hay un acuerdo referencial en el cual se ha consagrado como propósito muy importante avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y no se le escapará a este ilustrado auditorio que ese propósito es un propósito que reproduce, conceptualmente hablando, los principios que en su momento llevaron a la creación de la Unión Europea, que fue poder permitir en un espacio ampliado con la presentación y permanencia de varios países esos principios de circulación que acabo de mencionar. Adicionalmente, para referirme solamente a uno de ellos, busca esta Alianza del Pacífico convertirse en plataforma de articulación política, integración económica y comercial y de proyección al mundo, hago énfasis, con énfasis especial en el Asia-Pacífico. Porque naturalmente lo que la historia reciente ha mostrado es la importancia que el Asia-Pacífico tiene en la economía mundial. De manera que aquí hay este elemento geográfico, este elemento del Pacífico que nos une en la distancia y que nos permite pensar en equipo. En relación con la Alianza del Pacífico, para terminar, quisiera simplemente recordar cómo existe un protocolo en el cual se consagran una serie de principios que son usualmente caros a este tipo de convenios y que consagran principios como el trato nacional y de nación más favorecida, la posibilidad de prestar servicios financieros transfronterizos en materias de seguros, en materia propiamente bancaria, entendiendo por servicios bancarios, y me voy al texto, aquellos de aceptación de depósitos y fondos reembolsables al público, arrendamiento financiero, préstamos de todo tipo, personales, hipotecarios y de factoring, servicios de pago, transferencias monetarias, tarjetas de crédito, etc. De manera que dentro de ese marco general de la alianza hay un capítulo especialmente dedicado en su protocolo a la posibilidad de desarrollar conjuntamente y entre los países servicios financieros. Y se ha consagrado como principio, porque hay una distancia entre el principio y la concreción específica, que esos proveedores de servicios financieros transfronterizos pueden suministrar y transferir información financiera y procesamiento de datos financieros y soportes lógicos, software, que se relacionen con estas actividades, siempre que tengan una autorización previa del regulador pertinente, normalmente en nuestros países las superintendencias de bancos o financieras, o de bancos y seguros, dependiendo de los países. Y en segundo lugar, se les permite prestar servicios de asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares, con exclusión de la intermediación misma. En otras palabras, y quiero hacer énfasis un poco en esto, la apertura hacia la posible prestación de servicios financieros se inicia con aquellos que son fundamentalmente de asesoría,
aquellos que llamaríamos un poco nuestra lenguaje de contratación bancaria, los que corresponden a operaciones neutras o complementarias de prestación de servicios, reservando la intermediación como regla general a aquellas entidades que se hayan incorporado en el país respectivo o que tengan una autorización como sucursales para operar en ellos. Quizás con este pequeño introito pueda decirles una cosa que parece elemental, pero que es obvia en nuestro mundo. Cuando recientemente, es decir, los últimos años, probablemente desde la edición anterior de mi libro, lo dejamos perfectamente sentado, uno tiene que afirmar que la banca contemporánea es tecnología. Es decir, esa banca secular que nosotros conocíamos, que nuestras generaciones vivieron, mi querido Marcelo, esa banca que era una banca fundamentalmente personal, físicamente representada en grandes oficinas con lobby de servicios, es una banca que está desapareciendo velozmente. Es una banca que se va reemplazando no solo por nuevos bancos totalmente digitales, que ya aparecen en todos nuestros países, sino que incluso los bancos tradicionales pues utilizan crecientemente servicios financieros y instrumentos de comunicación y de contacto, de manera que parte de sus servicios puedan prestarse virtualmente. En otras palabras, el elemento dominante en esta materia es lo que llamaríamos la banca a distancia. La banca a distancia que permite hoy, especialmente a través de los equipos celulares o móviles de telefonía, utilizar la inmensa mayoría de los servicios bancarios. Esto, para decir de una manera sencilla, permite para mostrar esa disrupción entre el servicio físico y esta posibilidad que un sábado a las 3 de la tarde uno pueda desde Esmeraldas, Ecuador, o desde París, pagar los servicios públicos de su casa. Eso es una revolución completa. Quienes me escuchan, seguramente buena parte de quienes nos escuchan serán personas, como digo yo, mucho más jóvenes que nosotros y por lo tanto han nacido con estas posibilidades a la mano. Pero no hay que tener muchos años para ver ese contraste. De hecho, en nuestras ciudades intermedias, en pequeñas poblaciones, uno todavía puede ver modelos de la banca tradicional, con sus lobbies, con sus colas haciendo depósitos o retiros, pero la verdad verdadera es que seguramente algo similar pasa en el Ecuador. Nosotros tenemos hoy en día un mayor número de celulares o servicios o móviles de telefonía que el número de habitantes del país, lo que significa que cada colombiano tiene 1 punto algo celular en su poder en promedio. Eso, naturalmente, volviendo, me lleva a decir que como la banca contemporánea es tecnología, como esa banca es una banca virtual y a distancia, pues lo que hemos encontrado en los recientes años en el marco de la Alianza del Pacífico es un desarrollo inmenso de la tecnología, de lo que llamamos fintech, tecnología financiera, tomándolo pues de sus orígenes norteamericanos y anglosajones, financial technology. Y como yo sé, porque el director prudentemente me lo advirtió, que habrá un conversatorio particular en este programa destinado a los desarrollos del fintech, voy a ser muy prudente para no referirme a unos aspectos que en otras condiciones hubiese mencionado. Pero simplemente verán ustedes cuando lleguen a ese seminario o a ese conversatorio cómo hay una serie de principios reguladores que hoy se establecen para la actividad del fintech, consagrando entre ellos la flexibilidad, la regulación por actividades, la neutralidad tecnológica, la proporcionalidad, la protección al consumidor, la integridad y estabilidad financiera y la coordinación y cooperación entre autoridades. Esos son principios que el Consejo de Ministros de Finanzas, que es el órgano político que se ocupa de esta alianza, tiene en cuenta para los desarrollos de tecnología financiera. En segundo lugar, y para atender la invitación del director, yo quiero mencionar rápidamente algunas novedades que encontramos en estos países en los años recientes. Y obviamente muchas de ellas están relacionadas con el fintech, de nuevo, tecnología financiera, banca contemporánea. Por consiguiente, apenas las menciono por la razón que ya anticipé. En primer lugar, en Chile,
Existe en este momento un proyecto de ley que se tramita en el Parlamento que pretende regular esta materia de manera detallada. En segundo lugar, en Colombia, sin tener un proyecto de ley, hemos tenido una serie de aplicaciones particulares, de las cuales quiero destacar la existencia de lo que se ha llamado por la Superintendencia Financiera, la equivalente a Superintendencia de Bancos del Ecuador, permitir hablar lo que se ha denominado con la expresión de esa sandbox, con una línea particular para los innovadores en tecnología financiera. Entonces se les abre el espacio, esto es muy interesante, para que si consideran que sus propuestas innovativas, que son las que usualmente estos jóvenes emprendedores llevan, son o podrían ser subsumibles en la actividad financiera, hagan un ensayo con la superintendencia mirándolos, que les permitirá incluso obtener una licencia temporal hasta por 2 años para operar mientras se pruebe en la práctica la vigencia de su propuesta. Entonces, adicionalmente, tenemos que en México se ha dictado una ley de organización de las actividades de FinTech muy importante, esa la más completa. He debido comenzar quizás por ella, porque son realmente, es el modelo para las otras legislaciones de América Latina. Y yo creo que, seguramente, en esta ley de México, que regula las instituciones de tecnología financieras, ITF, puede tratarse de instituciones de financiamiento colectivo, de instituciones de fondos de pago electrónico, y pueden, y hago énfasis en esta frase, operar con activos virtuales si están autorizados por el regulador. Y hago énfasis en esta frase porque, con la venia del moderador, en este momento, más adelante, después de escuchar a Marco Antonio, yo quisiera centrar esta presentación para respetar los temas de FinTech que me darían para toda la charla y dirigirme a uno en particular que es absolutamente actual, que es el de las criptomonedas. Porque entonces ese tema de las criptomonedas me permite, digamos, completar mi presentación muy bien y respetar, como dije, ese otro campo que se ha tratado. Entonces tú me dirás, Marcelo, si quieres que Marco Antonio intervenga, si quieres que continúe con este tema ahora o después de escucharlo. Creería, muchas gracias Sergio, muy gentil, muy claro, como siempre, brillante. Quisiera pedirle a Marco Antonio, tal vez que complementando lo dicho por el profesor Rodríguez Azuero, nos pudiese realizar la actualización de la situación normativa en base a la adhesión a la Alianza del Pacífico por parte de Ecuador. Tal vez, Marco, fueras tan gentil, con los agradecimientos del caso, si pudiésemos conversar sobre aquello y empatando con lo que ha dicho Sergio Rodríguez Azuero, con la situación de las fintech. Sabemos que tenemos en un par de semanas un panel profundo sobre el tema fintech en el que estará Esteban Ortiz, estará el doctor Simone, Eric Rincón de Colombia y Edgar Bustamante, graduado de la Universidad Católica de Guayaquil, estarán hablando sobre aquello, pero sí sería tal vez modelar la situación de las fintech en Ecuador para complementar lo dicho por el doctor Sergio Rodríguez Azuero. Por favor, Marco, si fueras tan gentil. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes con todos. Un gusto, doctor Rodríguez, de tener y compartir este panel con usted, una autoridad en la materia de derecho bancario en toda la región. Primero agradecerle a la Universidad Católica por permitirnos trabajar juntamente en el desarrollo de estos webinars, que tiene por objeto, desde el lado de la asociación, el traer a debate
discusiones importantes sobre temas de derecho que tan poquito se discuten en términos generales, y más con este tipo de expositores como el doctor Azuero. También agradecer al equipo de Asobanca, Samantha, Andrés, que nos están acompañando acá, que han llevado adelante todo este evento y sin quienes no se habría podido hacer en realidad por todas las coordinaciones que han hecho. Muchas gracias internamente. Marcelo, a ver, yo quise tocar este tema empezando por lo dicho por el doctor Sergio. El tema de la Alianza del Pacífico creo yo que va a traer y trae muchos desafíos a los países miembros. Para Ecuador esto va a ser quizá un desafío mayor, habida cuenta de que nosotros estamos entrando ya en un sistema, en un acuerdo constituido, ya en funcionamiento, que además parte de acuerdos interpartes primero, Ecuador, Chile, Ecuador, Colombia, Ecuador, México, y que luego avanzará hacia la alianza propiamente. Y todo esto trae una serie de desafíos, porque como bien traía a colación el doctor Rodríguez, hay muchos temas que discutir. ¿Qué va a pasar con el tema de la supervisión? ¿Qué va a pasar con la prestación de los servicios transfronterizos? ¿Qué va a pasar incluso con la prestación de los servicios en el caso de la propia domiciliación, digámoslo así, o de la constitución de sucursales ya de las instituciones extranjeras en el país, y en el tema de la supervisión integral, que es el modelo que regularmente se lleva adelante en nuestros países de las instituciones financieras? Creo que allí hay varios desafíos que discutir y conversar. Yendo hacia lo que tú mencionas, Marcelo, ¿qué va a pasar con el mundo fintech y qué va a pasar con los servicios financieros? Fíjate tú, en Europa, cuando comienza la discusión sobre lo que hoy es la Unión Europea, por supuesto, con un inicio de un movimiento libre de capitales, de personas, de servicios y mercaderías, uno de los temas fundamentales que se discute es la problemática del sistema financiero. ¿Por qué razón? Porque, claro, el sistema financiero, abrir un banco, el funcionamiento de un banco, del sistema financiero, no es como abrir un comercio cualquiera. Tiene muchos otros temas detrás, desde la propia conceptualización que cada país puede tener sobre el sistema financiero. ¿Y cuál es la discusión en Europa en ese momento? ¿Cuál es el modelo de supervisión que vas a tener respecto de las instituciones, habida cuenta de esta liberalización y unificación de servicios? Se discute si quieres seguir un modelo de doble pico, si quieres seguir un modelo de supervisión sectorial, un modelo de supervisión por actividad. Se discuten varias cosas, e incluso se discute de si es que debe cederse un poco de soberanía en la parte de la supervisión al organismo supranacional, o si hay una suerte de cesión de supervisión a los pares supervisores de los otros países de las entidades de origen. Creo que son debates importantes que deben darse acá, y más de cara al mundo fintech. Al mundo fintech, porque Basilea le ha puesto el ojo de manera importante al mundo fintech. No me adhiero a lo que voy a decir, no me adhiero completamente a lo que voy a decir, pero Basilea y el Comité de Análisis del tema fintech en Europa han dicho: cuidado, las fintech se nos convierten en el nuevo shadow banking, ¿no? Dicen ellos: cuidado, pasa esto, porque estamos acostumbrados a regular a los bancos con ciertas condiciones, hemos puesto mucha atención allí, pero tenemos un gran sector que va creciendo, que ofrece servicios, seamos honestos, servicios que tradicionalmente eran financieros, y hoy están allí creciendo sin mucha supervisión y sin mucho control. Países, como dice el doctor Rodríguez Azuero, han hecho avances en eso. Colombia ha hecho avances importantes, Chile también, México también. Ecuador, ¿qué es lo que está haciendo? Se ha presentado un proyecto de ley hace pocas semanas en el Ecuador para discusión sobre el tema fintech, sobre el sandbox regulatorio. El propio proyecto de ley ha establecido un marco general
de lo que es el sandbox regulatorio, este ambiente controlado de pruebas que suele ser un mecanismo muy útil, tanto para supervisor cuanto para supervisado, para saber cómo debo regularlo y para saber y testear mis productos. También en el proyecto de ley que ha sido devuelto por la Asamblea el día de ayer a la Presidencia de la República, se agregó algún artículo sobre el sandbox regulatorio, lamentablemente limitado para empresas de desarrollo tecnológico solamente y empresas de telecomunicaciones, pero esos son los avances que se trata de tener acá. ¿Qué es lo que está pasando entonces en los hechos? En los hechos es que las fintech están operando, no se puede ir en contra del viento. En el año 94 ya alguna persona muy conocida, Bill Gates, dijo, ojo, la actividad financiera es lo importante, no los bancos. La actividad financiera es lo importante, no los bancos. ¿Y qué es lo que está pasando con las fintech? Pues las fintech están creciendo, operan, funcionan. En algunos países no se les está dando mucha atención y el Ecuador no es la excepción. Tenemos un desarrollo importante de fintech de medios de pago, tenemos un desarrollo importante por allí de billeteras móviles también. Lo que se debería, mi punto de vista, y con esto voy cerrando, Marcelo, respecto de tu pregunta, solamente el tema, yo lo que diría es que el supervisor financiero tiene un papel importante en este tema. ¿Por qué tiene un papel importante? Porque no dejemos de considerar que estamos hablando de servicios y actividades financieras al final del día. Y entonces el supervisor debe decir muchas cosas alrededor de esto. Yo propongo siempre la existencia de mercados con reglas claras, no propongo o no y auspicio tampoco la intervención absoluta del Estado en las actividades, pero sí auspicio un marco regulatorio general, óptimo, que permita marcar la cancha en términos genéricos. El tema del proyecto de ley, Marcelo, creo yo que llevará un buen tiempo. Creo que va a ser más fácil que el supervisor bancario local tome las riendas y pueda emitir la normativa que sea suficiente. El Banco Central también en lo que tiene que ver medios de pagos, y la Junta Financiera también tendrá allí muchas cosas que hacer. Pero creo que ese es el estado actual en el tema fintech. He tratado de dar un pantallazo bastante genérico, subiéndome sobre los conceptos del doctor Rodríguez Azuero, Marcelo. Muchas gracias, Marco. Muy clarísimo, clarísimo. Tengo que regresar con el profesor Rodríguez Azuero para preguntarle por qué él habló muy claramente sobre los bancos digitales y nos hizo un tema y nos subrayó el tema de criptomoneda, la moneda digital. ¿Qué es la moneda digital, mi querido Sergio? Bueno, Marcelo, yo voy a hacer lo que no suelo hacer siempre, porque usualmente no leo, y es leerme a mí mismo. Voy a contestarte la pregunta como la escribo en el libro que salió la semana pasada al mercado y que hemos anunciado hace varios meses, en la 7ª edición de contratos bancarios. Entonces, allí decimos lo siguiente: criptomoneda. La aparición de las así denominadas criptomonedas se liga a la utilización de una técnica que combina matemáticas financieras, pues se soporta en algoritmos con técnicas electrónicas de comunicación, cuyo resultado es la creación de un activo financiero electrónico privado y descentralizado que pretende básicamente circular de manera segura en la red y por esa vía cumplir el papel clásico del dinero de extinguir obligaciones entre quienes lo acepten, así como servir de unidad de valor y atesoramiento. Entonces, la tecnología dominante en su construcción es la denominada blockchain o cadena de bloques, que permite que las operaciones realizadas se registren simultáneamente en todos los eslabones de la cadena, de manera que sea imposible para uno de sus partícipes modificar los registros sin la participación de todos.
Esto lo dota de particular seguridad frente al riesgo de los hackers. Y luego, más adelante, me refiero al blockchain. Bueno, antes, criptoactivos, hemos dicho, activos digitales en los que se utilizan técnicas criptográficas para regular la generación de unidades del activo y verificar su transferencia entre las partes a través de medios electrónicos, libros de registro digitalizados y descentralizados, blockchain. Entonces, luego defino la noción de blockchain para terminar con esto diciendo, es la tecnología detrás de varias criptomonedas tales como Bitcoin o Ethereum. Es una forma de crear huellas temporales en las transacciones que son almacenadas de forma descentralizada. Asimismo, es la tecnología que permite almacenar, administrar y actualizar bases de datos de forma descentralizada y libre de intermediarios. El blockchain es una cadena de bloques de información indestructible, en la que cada bloque contiene una información sobre la operación desarrollada, el hash propio y el de su predecesor. De esta manera, los bloques quedan unidos, creando una cadena que resulta inhackeable, puesto que si se llega a modificar la información de un bloque, el hash cambiará y la cadena se romperá. Me leo, mi querido Marcelo, que es como una especie de testimonio sobre lo que he dicho, pero quisiera aterrizar eso para dialogar sobre las criptomonedas y no quiero ser negativo, pero formular algunas reflexiones críticas en relación con esto. Ya dijo Marco Antonio, y me gustó mucho la frase, uno no puede luchar contra el viento. Las criptomonedas avanzarán rápidamente, como lo están haciendo, con mayores o menores limitaciones, con el manejo de mayores o menores riesgos. Mayores riesgos, digo, porque serán riesgos enormes, pero probablemente desde el punto de vista tecnológico no sea posible bloquearlas. Voy ahora a mencionar un caso que es ya de perfectamente, digamos, representativo a nivel mundial. Pero estas criptomonedas nos colocan en el siguiente escenario, hoy por hoy. Vean ustedes esta paradoja. Hace creo que no más de 10 días, un par de semanas, el presidente de El Salvador consagró la criptomoneda como moneda de curso legal y con poder liberatorio en El Salvador. Y otro país, la semana pasada, un poco más grande que El Salvador, la China, prohibió categóricamente la utilización de criptomonedas, pero lo prohibió no solo en sus potencialidades de ser moneda, sino incluso en la negociación, atesoramiento o operación mercantil sobre las mismas. Entonces uno se pregunta, ¿qué existe entre esos dos extremos? El Salvador volviendo la moneda de curso legal y la China prohibiéndola categóricamente. Existen numerosísimos países, y esto pasa en Europa, esto pasa en América Latina. No sé exactamente qué está pasando en el Ecuador, nos contará Marcelo seguramente, Marco Antonio, perdón, en unos minutos. Pero en Colombia, hasta ahora, tanto el Banco Central como la Superintendencia han manifestado categóricamente que no puede considerarse como moneda. Y no puede considerarse como moneda, entre otras cosas, porque no tiene un poder liberatorio. Pero, atención, ya se admite que sea un activo financiero y que por lo tanto las personas puedan invertir en ellas. Y recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia, para sorpresa de todos, ha agregado un capítulo en su sandbox para que 10 actores en escena, incluidos entidades bancarias tan importantes como el Banco de Vivienda o el Banco de Bogotá, operen provisionalmente en ese sandbox, experimentando durante unos meses la transacción con estos activos financieros. Entonces, fíjense ustedes, es un mundo en que estamos entre los dos extremos, pero que todos de alguna u otra manera estamos experimentando. Y cuando dije que hay un ejemplo que ya se vuelve perfectamente demostrativo, es la iniciativa tomada por una serie de entidades de la mayor importancia en el mundo contemporáneo, incluidos, no sé si lo tengo aquí en esta nota, perdóneme, lo miro un instante, pero si no lo digo de memoria, incluidos seguramente
Facebook y otros grandes operadores en el mundo que propusieron la creación de una criptomoneda denominada Libra y que a petición casi suplicante de los banqueros centrales suspendieron temporalmente el proyecto. Entonces, ¿cuál es el verdadero riesgo inherente al desarrollo de las criptomonedas? El verdadero riesgo es que los usos mercantiles puedan llegar a conducir su utilización como un medio aceptado comercialmente. Cuando un exportador ecuatoriano de banano acepte que su despacho Alemania le sea abonado en una cuenta en bitcoins, cuando un despachador japonés de ascensores acepte que yo le pague sus ascensores en bitcoins, cuando los operadores del comercio internacional comiencen a aceptar como liberatorias de los pagos los bitcoins, imaginémonos, cuando una regulación como la salvadoreña estuviera convirtiéndose en regla universal, ese día se pueden producir una serie de fenómenos de la mayor trascendencia. Yo quiero mencionar, y voy a ser muy cuidadoso de no excederme en el tiempo, 3 reflexiones críticas por las cuales considero que aun cuando es inatajable el viento, doctor Marco Antonio, el mundo tiene que tener en cuenta estos elementos desde el punto de vista de la reflexión, de la cautela y de la posibilidad de que los reguladores tengan algunos mecanismos de control. La primera, ¿cuál es la primera crítica que se hace a la criptomoneda? Que es un instrumento financiero que quiere tener la vocación liberatoria sin estar sujeto a control político alguno. Y entonces yo quiero detenerme aquí en un aspecto que es de la mayor trascendencia. En los últimos 200 años, para poner un escenario, todas las economías contemporáneas y todas las regulaciones políticas, las cartas constitucionales, han consagrado, fundamentalmente, con diferencias. Ecuador tiene monetizado el dólar, tiene incorporado, pero con diferencias, pero en general han reservado para el Estado la facultad primaria y exclusiva y excluyente de regular la moneda. Es lo que hemos denominado en la literatura comparada a la soberanía monetaria. Entonces el Estado se reserva la posibilidad, como se lo reservó en el Ecuador, de decir voy a aceptar la moneda del dólar, pues, o el señor de El Salvador decir el Bitcoin, Colombia dice yo digo que la moneda nacional es el peso y es la que tiene poder liberatorio en términos de negocios. Entonces, ¿y cómo funciona esa capacidad regulatoria del legislador que se consagra en las cartas constitucionales? Con un complemento doble. De una parte, con la función supervisora de las autoridades como las superintendencias que velan porque el manejo de ese elemento fundamental en la negociación financiera se haga de acuerdo con las normas superiores. Y adicionalmente con un sistema judicial en el cual las desavenencias, las controversias, las disputas que surjan en torno a temas monetarios se resuelven por los jueces. Entonces, a ustedes no se les escapará, queridos amigos que me escuchan, que si el día de mañana hiciese carrera como vamos andando, la utilización de bitcoins o Ethereum o cualquiera de las otras 250 criptomonedas que se pueden conocer ya en el mercado, como medios de liberación de obligaciones en operaciones de comercio internacional, todo el sistema regulatorio financiero que hemos montado se viene al piso. Porque ya no será el Estado el que participe en la creación de la moneda, porque ya el superintendente o las autoridades administrativas no podrán controlarlo, porque no habrá una jurisdicción a cual atribuirle la operación, porque si se presentan disputas como ya se están presentando, escúchenme que no quiero ser alarmista, con numerosísimas defraudaciones hechas en torno a criptomonedas, no hay autoridades judiciales que puedan ocuparse, no hay un escenario competente donde uno lleve las desavenencias. Entonces, esa es la primera circunstancia que a mí me preocupa fundamentalmente. Pero me preocupa en este sentido, desde el punto de vista positivo e intelectual. Hay que entender que si esto prospera, vamos a tener un cambio, en mi opinión, una revolución en los sistemas regulatorios como el mundo no lo había conocido en los últimos 200 años. Segundo, ¿qué nos preocupa en la criptomoneda?
nos preocupa que justamente por no estar respaldada por ningún banco central, por no tener ningún control, vaya y se utilice en contravía de los esfuerzos que en los últimos 30 o 40 años se han hecho en el mundo para luchar contra el lavado de activos, contra los dineros mal habidos, contra la financiación del terrorismo, contra el dinero corrupto. Entonces, uno dice, si uno revisa en el derecho comparado lo que ha pasado para poner en cintura los orígenes del dinero, todos los acuerdos adicionales que se han hecho en materia, digamos, tributaria, que son todos iluminados por esta expresión, transparencia. Queremos conocer dónde están los dineros, cómo tributan los dineros, de dónde vienen los dineros. Eso desaparece un plumazo cuando alguien, un bandido, un secuestrador, un corrupto, dice, págueme la coima en la cuenta tal en bitcoins. Porque aun cuando estuve conversando ya con un distinguido colega que me daba algunos argumentos para decir cómo es posible llegar y finalmente identificar la verdad verdadera, es que hoy por hoy esta negociación es anónima. Y entonces se abre un boquete gigantesco en esa materia. De manera pues que ese es un aspecto que es también muy inquietante. Pero queridos amigos, para terminar este punto, y que Marco Antonio puede intervenir, déjenme participarles la mayor preocupación que yo tengo hoy en día, tan importante o mayor que las dos anteriores. Resulta que el mantenimiento de estos sistemas de blockchain, la necesidad de replicar en todas las cadenas del bloque las operaciones que se hacen segundo a segundo, implica la necesidad de tener un montaje gigantesco. Ustedes no se imaginan los tamaños, incluso con clústeres, con centros, donde hay centenares de equipos computacionales dedicados a hacer lo que llaman la minería para soportar estas monedas, especialmente las dos más importantes, el Bitcoin y el Ethereum. Bueno, pues les quiero contar una cosa. Aquí no lo puse en este cuadro, no creo que me lo reprodujeron en este cuadro, me da pena, pero sí, hoy en día, simplemente refiriéndose al Bitcoin, no a las demás monedas, voy a ponerles este dato. El Bitcoin usa más energía que Argentina. Si ustedes toman un año comparado de la energía que se consume en la Argentina, y es que menciono uno de los países, digamos, más importantes de la región, el Bitcoin gasta más energía. Y si sumáramos todas las criptomonedas, hoy por hoy las tablas que he recibido me muestran que consume mucha más energía que muchos países. Y si esto sigue creciendo como va creciendo, entonces atención a dónde voy. El riesgo gigantesco o el precio que se va a pagar por mantener este sistema es de un impacto ambiental por el uso de la energía, porque no solo se usa la energía, que mucha de ella puede no ser energía limpia, sino energía convencional, con petróleo, con carbón, etcétera, sino que además hay unos costos colaterales de enfriamiento que consumen una energía adicional gigantesca. En síntesis, mi querido Marcelo, y voy a suspender acá para que pueda intervenir Marco Antonio, lo que yo quiero decir se resume así. Las criptomonedas avanzan vertiginosamente. Desde el extremo de su prohibición total hasta su permisión como moneda legal, hay todas clases de soluciones intermedias. Pero en ese proceso que parece inatajable, yo hago una invitación a la academia, yo hago una invitación a las asociaciones bancarias, yo hago una invitación a los reguladores a que sean conscientes de los riesgos y el nivel de los riesgos que hay que manejar. Seguramente no podrán eliminarse, pero como decimos en materia de responsabilidad y como decimos en materia de asunción de los riesgos, lo que es muy grave de los riesgos es que se produzca el siniestro sin que uno conozca, sin que uno los conozca. Y lo que yo pretendo con este mensaje es decir, conozcamos el tipo de riesgos que estamos asumiendo cuando se desarrolla en esta forma vertiginosa el negocio de las criptomonedas. Hasta aquí, mi querido Marcelo. Gracias, Sergio, muy gentil. Sí quiero preguntarle y pedirle de favor a Marco que en continuación a lo que nos está diciendo el profesor Sergio Rodríguez Azuero,
Por favor, ¿cómo estamos en Ecuador? Con un tema especial que toda la discusión, desafortunadamente en años anteriores, nació en el Ecuador entre una confusión entre lo político y lo técnico. Y aquello nos dio una visión especial. Quisiera pedirte de favor, Marco, que más allá de que tenemos también en el próximo webinar a través de Edgar Bustamante un desarrollo acerca de lo que es las criptomonedas, mirar cómo está un pantallazo, cómo está en el Ecuador, y por favor con los comentarios a la intervención del profesor Sergio Rodríguez Azuero. Por favor, Marco. Gracias, estimado Marcelo, y no puedo sino adherirme a las preocupaciones del doctor Rodríguez Azuero. Yo creo que los riesgos hay que evidenciarlos, hay que mapearlos y hay que gestionarlos. El peor error es no quererlos mirar. En el año 2018, en el Ecuador, se solucionó esto, doctor Rodríguez Azuero, de una manera bien curiosa. El Banco Central emitió un boletín de prensa anunciando que en el Ecuador estaban prohibidas las criptomonedas. Solucionado el problema. Así que en el Ecuador no tenemos todos esos problemas que usted menciona, doctor Rodríguez Azuero. Aquí el Banco Central emitió un boletín de prensa y dijo: aquí en el Ecuador no existe eso. Las criptomonedas no funcionan. Bien, listo. No, ya en serio. A ver, el Banco Central efectivamente emitió este boletín de prensa indicando esto, que fue un nuevo boletín, de hecho, de uno que anteriormente ya había emitido. Y creo que estamos perdiendo la oportunidad de discutir la real naturaleza de las criptomonedas. Los temas que acaba de mencionar el doctor Rodríguez son importantes. Europa ha hecho una discusión importante incluso por temas tributarios y por temas conceptuales. ¿Qué es la criptomoneda? Cuando se adquiere algo con una criptomoneda, se da una adquisición en realidad, hay una compra-venta, hay una permuta, y esto, claro, crea varios elementos de tipo tributario. ¿Qué tipo de impuestos se generan detrás de esto? ¿Existe un impuesto a las ventas? ¿No existe un impuesto a las ventas? ¿Genera renta? ¿A quién le genera la renta? ¿Le genera la renta al tenedor de las criptomonedas por el ingreso o es simplemente una sustitución de activos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Todas estas discusiones uno puede estar a favor o en contra, pero lo importante es tener las discusiones y poder llegar a un planteamiento, como acaba de señalar el doctor Rodríguez, claro. Es decir, pintemos los riesgos, sepamos qué es lo que estamos haciendo y de allí avancemos como queramos avanzar, pero hagamos allá. Pero yo a los temas que menciona el doctor Rodríguez quiero agregar algunos otros elementos. Detrás de las criptomonedas existe la tecnología formidable esta del blockchain, que en realidad es una tecnología que sirve entre otras cosas para las criptomonedas, pero que sus usos hoy por hoy son muchísimo más allá de las criptomonedas. Tenemos el tema de la tokenización de activos, tenemos el tema de los smart contracts, tenemos la emisión de las ICOs y las IPOs, tenemos el tema de identidad digital, entre otros elementos, y todo esto genera una serie de desafíos importantes a nuestra actividad. Me refiero al derecho, a los temas del derecho financiero, porque en su gran mayoría están íntimamente ligados. Yo me sumo al criterio que algún autor hace algunos años dio sobre las criptomonedas, que dice: a ver, las criptomonedas están teniendo un impulso importante y lo van a seguir teniendo, como dice el doctor Rodríguez, porque eso va a pasar, el mundo va a seguir utilizándonos o no utilizándolas. No sé si es que aquí exista gente que mira a los Simpson, pero incluso los Simpson en un capítulo, en la temporada anterior, le dedicó un capítulo indicando que las criptomonedas serán la moneda del futuro. Pero bueno, más allá de esto,
Detrás de esto existen estos otros desafíos, y digo porque el tema de las criptomonedas quizá tengan algunos desenlaces variados. Estos autores dicen que ya la criptomoneda como dinero quizá perdió la fuerza que debía tener. Llevan más de 10 años tratando de serlo y no terminan de cuajar, cuanto sí su característica de activo financiero, que es al que aludió el doctor Rodríguez muy brillantemente, y creo que allí hay discusiones. Fíjense ustedes, en la parte del blockchain, sin embargo, hay cosas que están pasando y de las cuales no estamos discutiendo mucho, ¿no? El tema de la tokenización de activos financieros y el apalancamiento que permiten de ciertas operaciones. Algunos dicen, un poco utilizando la terminología ecuatoriana o criolla, se está dando valor al viento, es decir, se está valorizando viento a través de la tokenización de algunos activos financieros, de activos físicos. Allí dicen, bueno, si al menos hay un activo subyacente tangible, pero otros temas de tokenización que ya están pasando no se discuten, pero ya están en el mundo. Yo miro con interés este tema del blockchain, más que incluso de las criptomonedas, por cómo ya la banca comienza a interactuar con el tema del blockchain, Marcelo. Y como te digo, como aquí en el Ecuador, el tema de la criptomoneda se resolvió con un boletín de prensa. No tengo mucho más que contar sobre eso. Y trato de comentar más bien qué está pasando en la banca en el mundo. Y fíjense ustedes, ya bancos, como decía el doctor Rodríguez Azuero, en Colombia, el saldo regulatorio de este año está dedicado al tema del desarrollo de criptos, y el uso del blockchain en el sistema financiero. Pero no solamente ha pasado esto en la región, bancos inmensos en el mundo, Santander, BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, se han subido ya en el tema, y no de forma aislada. Arrancaron con redes de pago, porque la tecnología blockchain es muy eficiente para esto, como ya nos comentó el doctor Rodríguez, a través de los sistemas del encadenamiento de bloques, son prácticamente indestructibles o inalterables, más allá de algún hecho que pasó hace algunos años con la red Ethereum, que efectivamente sí pudo alterarse la red. Pero hay algunos bancos que ya han ido más allá. El JP Morgan, por ejemplo, creó una moneda propia interna del banco, el GPM Coin. Pero más allá de eso, incluso bancos centrales del mundo comienzan a discutir seriamente, y ya Basilea también lo hace, sobre la emisión de criptomonedas de bancos centrales, los llamados CBDCs, lo cual un poco viene a desnaturalizar el concepto real de las criptomonedas y viene a tratar de meterse o de mitigar estos cuestionamientos de la soberanía monetaria y todo esto que muy bien los señaló el doctor Rodríguez, y como digo, yo me adhiero con los comentarios de él, pero están allí estas discusiones que acá en el Ecuador, Marcelo, doctor Sergio, no se están teniendo, no se están llevando adelante. Y eso no quiere decir que en el Ecuador no se trance con criptomonedas. Aquí en el Ecuador existen redes profundas en el uso de criptomonedas. El otro día, y con esto cierro con esta anécdota, el otro día particularmente yo no conocía esto. En el Ecuador, ante la falta no digamos de normativa, pero de una costumbre en el uso técnico y seguro de las criptomonedas, se está dando el caso de transferencias físicas de criptoactivos. ¿Qué es lo que está pasando? Dos personas se citan a través de plataformas. Puede usted buscar en internet criptomonedas en el Ecuador. Dos personas se citan en la calle tal, en la esquina de la calle tal, y ahí en vivo, en ese momento, transfieren en sus wallets, que son wallets, billeteras abiertas de otros países, y allí mismo transan con los criptoactivos la entrega de un bien y el pago en criptoactivos o la transferencia de estos. Entonces, yo quisiera decir allí que lo que debemos hacer en el país es discutir esto seriamente, discutirlo seriamente, por todos los efectos
tributarios, por todos los efectos legales, por el uso que ya se está dando a los criptos, a la tecnología blockchain, y esto no se está haciendo. Esa es la situación actualmente, Marcelo, en el Ecuador. Gracias, Marco. Quisiera pedir de favor la comprensión de unos minutos. Sé que el tiempo es el mayor elemento en contra de... Pero es tan importante lo que estamos conversando que sí quisiera enlazar un último tema, porque todo lo dicho tenemos que concordarlo con uno de los 7 pilares que nos dan los 25 principios del Comité de Basilea. Y uno de ellos es el de la banca transfronteriza, en el que expresamente nos dice que los reguladores y supervisores bancarios deben practicar la supervisión global consolidada, monitoreando y aplicando adecuadamente las correspondientes normas prudenciales en todos los aspectos del negocio manejado por los bancos a nivel mundial, principalmente en sus sucursales y en el extranjero. Y por otro lado, habla de una supervisión consolidada, que es el establecer intercambios de contactos e información con los otros supervisores participantes, en especial con las autoridades supervisoras del país anfitrión. Sergio, ¿cómo empatamos todo esto con las nuevas figuras jurídicas que ya vamos a hablar después de un momento de la 7ª edición del libro de contratos bancarios? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo empatamos esto? Alguien tiene que acomodarse a lo uno, a lo otro, o tenemos que acomodar las dos visiones para alinear en el aspecto, en el tiempo y en el espacio los diferentes conceptos. Bueno, Marcelo, sí. Entiendo perfectamente tu interés justificadísimo desde el punto de vista académico en este aspecto, que hace parte, además de las bases, como suele suceder en este tipo de acuerdos de la Alianza del Pacífico. Yo quisiera un poco comentar aquí lo que he visto, por estar más cerca a mí, el desarrollo en Colombia. En Colombia se ha hecho, como ha pasado en varios otros países, un esfuerzo en 2 direcciones. La primera, extender las nociones de conglomerados económicos y obviamente dentro de ellos los conglomerados financieros, de manera que la información que el supervisor colombiano reciba comprenda no solo las de las operaciones domésticas, sino las de las operaciones de sus filiales o sucursales en el exterior. En eso se ha logrado un avance significativo, de manera pues que, lo pongo así, la banca colombiana tiene plenas facultades para operar transfronterizamente, para implantarse incluso en otros países, pero la tendencia clara regulatoria es que al hacerlo no puede sustraerse una visión general que le suministra el supervisor. Y el segundo elemento que se ha utilizado reiteradamente es celebrar acuerdos, entendimientos con distintos niveles de formalidad, pero con frecuencia, entre los supervisores, por ejemplo, de la región. Los supervisores, así como los bancos se reúnen en la Asociación de Bancos Privados, que a su turno se reúne con otros en la FELABAN, para poner un ejemplo, o en entidades similares. Los supervisores de la región han creado mecanismos para estar en permanente comunicación entre ellos. Y entonces, un criterio que en el caso concreto colombiano se ha establecido y funciona bastante bien, es que, por ejemplo, en todos los procesos de creación de entidades financieras, la presencia eventual de capital extranjero como inversionista es bien vista y no tiene mayores dificultades, siempre que los países de origen de los fondos transferidos estén sometidos a una vigilancia igual o similar a la superintendencia. Sí, en cambio, para poner un ejemplo que vimos todos, alguno de esos es una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, o como lo llamamos antes, paraísos fiscales, o países donde las normas de control tributaria y de supervisión son más laxas,
En ese caso, la superintendencia suele ser mucho más rigurosa en la exigencia de información por parte de las entidades vigiladas que tienen organizaciones en este. Digamos, primer aspecto. Segundo aspecto. Y de alguna manera, yo creo que como una deformación de nuestro sentido de la soberanía monetaria, las actividades financieras que provienen de otros países, aún de países ligados por este tipo de acuerdos, se reciben con cierta cautela. Por ejemplo, nosotros mantenemos el principio de que entidades financieras de otros países, aún de la región y aún de los acuerdos, no pueden operar en Colombia si no tienen una incorporación como sociedades o una sucursal debidamente autorizadas por el supervisor. No pueden intervenir automáticamente por ser de la región. Pueden intervenir en el plano que les leí justamente, que es un poco de asesoría, de consejería, pero no en el campo de la intermediación financiera. Y adicionalmente a eso, por ejemplo, ya saliéndonos del campo estrictamente bancario para pasar a otro, en el campo de los seguros, todavía uno encuentra en la región reservas legislativas que cierto tipo de seguros mantienen en cabeza de compañías nacionales, así sea haciendo lo que llaman los americanos el fronting, así sea que haya una retrocesión del contrato o reaseguro que hace que solo retengan una mínima parte del riesgo. Allí también hay una serie de disposiciones que de alguna manera no permiten, por lo menos en el caso colombiano, pero en varios países que he estudiado, no permiten que haya, digamos, un principio liberal en virtud del cual uno pudiera decir, como por este caso, un asegurador mexicano o chileno puede llegar a Colombia a colocar sus productos sin ningún requisito por estar haciendo parte de... Eso va más allá porque en todos los casos existe una restricción y es el visto bueno del supervisor. Y ese visto bueno del supervisor está ligado a la regulación. Y menciono un tercer ejemplo interesante, y yo sé que a ti te llama mucho la atención. Nosotros hemos hecho una experiencia que es para pasar a otro segmento del sector financiero, que es el segmento del mercado de capitales, el segmento del mercado bursátil. Y es que nosotros hemos hecho una experiencia interesante que es aquella en virtud de la cual se ha hecho un acuerdo entre las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú a partir del año 2011 para la creación de lo que hemos denominado el Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, para la negociación de títulos de renta variable, al que posteriormente se adhirió a la Bolsa de Valores de México. Y a partir del año pasado se dio a conocer por las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú el propósito de desarrollar una estrategia para que puedan operar bajo una misma marca. Entonces, ¿qué te digo? Estoy mencionando 3 ejemplos: mercado bursátil, mercado de seguros, mercado bancario. ¿Qué digo? Yo creo que hay una, digamos, clara tendencia integracionista, por llamarla de alguna manera, y de facilitación, pero con una explicable cautela de los supervisores para que no se produzca, de acuerdo con el principio general de libre circulación de bienes, valores, personas, etcétera, que se preconiza como en la Unión Europea, no se pueda producir eso de manera automática, sino en virtud de previas autorizaciones del supervisor local. Gracias, Sergio. Y esto me lleva a una última pregunta, Marco. Marco, ¿alguna visión especial con lo que comenzamos al principio, hablando y conversando sobre los desafíos para Ecuador de una unificación regional de servicios financieros? Pongo un ejemplo, ya sé que pongo un ejemplo nada más, ya que lo mencionó Sergio, del mercado bursátil y del mercado de valores, cuando del mercado de valores, no, cuando la propia legislación, solamente como ejemplo lo digo, por ejemplo, nos dice que las administradoras de fondos pueden representar a fondos internacionales. Por favor, Marco. Claro, Marcelo, muchas gracias por tu pregunta, porque me permite mencionar algo que es importante para el sector financiero ecuatoriano de cara a todos estos procesos de integración.
Yo creo que Ecuador como Estado en materia de banca, de sistemas financieros, tiene un desafío muy importante. ¿Y cuál es ese desafío? Volver a insertar a la legislación ecuatoriana en el marco de las mejores prácticas internacionales. En los últimos meses se ha hecho varios esfuerzos para al menos declarativamente señalar el derrotero o el camino que quiere seguir el Estado ecuatoriano. Se aprobó hace pocos meses la ley para la defensa de la dolarización, que arranca con una declaración importantísima, que es que la regulación local se hará considerando las mejores prácticas internacionales. Y esto que quizá para personas de otros países, como el doctor Rodríguez Azuero, puede sonar a que no dice mucho, para nosotros en el Ecuador es muy importante, porque nosotros en el año 2004, y este es mi criterio personal, en el año 2004, 2014, mientras todos los países comenzaban a implementar o establecer sus cronogramas de acercamiento a Basilea III y a los mejores estándares regulatorios, Ecuador aprobó un texto, yo lo llamo un bodrío, llamado Código Orgánico Monetario y Financiero, que destruyó las mejores prácticas en materia regulatoria en el Ecuador. Se destruyeron los grupos financieros. Se dirá que esto fue una discusión dada en la Asamblea Constituyente. No quiero entrar a profundizar eso, porque en realidad en la Asamblea Constituyente no se dio esa discusión. La discusión fue separar a los grupos financieros de los medios de comunicación, no destruir los grupos financieros. Luego se establecieron una serie de trabas para la llegada o la libre circulación de capitales desde el exterior y localmente. Se crearon una serie de cortapisas. Por ejemplo, en el Ecuador, los bancos no pueden emitir papel comercial, por ejemplo, una operación muy común en el Ecuador, no se puede. En el Ecuador, los bancos no pueden hacer tranquilamente o regularmente una serie de operaciones que son usuales en el mundo. Entonces, creo que allí, Marcelo, lo que tú tocas es importante, porque creo yo que el Ecuador tiene un desafío importantísimo, y es reencauzar la normativa en los mejores estándares internacionales regulatorios y de supervisión, que nos permitan, entre otros aspectos, por ejemplo, suscribirnos acuerdos en donde países como México, como Colombia mismo, les ha llamado tanto la atención que si un banco de esos países quiere llegar al Ecuador, tiene que deshacerse de todos sus intereses en otros sectores, porque si no, no puede operar en el Ecuador físicamente. Entonces, claro, allí tenemos varias cosas que pulir, muchas cosas que superar, y de cara incluso en estos momentos de lograr viabilizar la llegada de los capitales extranjeros que tanta falta le hace a nuestro país, Marcelo. Yo me quedaría allí y espero haber podido dar algún pantallazo sobre lo que tú preguntas. Muchas gracias, muy gentil. Tengo algunas preguntas de parte de los asistentes. Tal vez voy a hacer un No, le quitaste el micrófono para hacer. Se te apagó el micrófono. Como dicen los muchachos, ahora estás muteado, sí. Sí, sí. En el desquite no hay venganza, dice. No. Muy bien. En honor al tiempo, quisiera dar paso a un par de preguntas que nos han tenido la gentileza de hacer algunos de los queridos asistentes, muy estimados y apreciados asistentes. Por ejemplo, es parte del próximo panel, pero Marco,
una pregunta es bien importante. ¿Se necesita una ley específica de fintechs en Ecuador? Yo creo que no, Marcelo. No creo que se necesite una ley. Creo que se necesita regulación clara y específica para el tema fintech. No creo que sea necesaria una ley y no creo que sea necesaria por una razón simple. Las leyes suelen tener procesos de discusión muy largos, muy dilatados. Una experiencia, por estos azares del destino, en el año en que se aprobó la ley FinTech, la llamada ley FinTech en México, tuve la suerte de tener una reunión con algunos, porque fueron varios, de los intervenientes y autores de la ley FinTech en México. Y ellos me decían, mira, yo muy entusiasta les decía, oye, qué bueno, ya tienen una ley que va a permitir estas cosas, bla, bla. Y ellos me decían, mira, esto es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Porque nosotros comenzamos la discusión del proyecto de ley al inicio del gobierno, del anterior presidente de México, el anterior presidente, no el actual. Y ha tomado tan solo 5 años el proceso de discusión, 4 o 5 años. Todo lo que se había colocado en esa ley, que para el momento en que se presentó al Parlamento a su discusión era novedoso, era disruptivo, se insertaba en las mejores prácticas y buscaba regular los temas de las fintech, ya para la época de aprobación eran normas caducas que dificultaban más bien el propio proceso de supervisión de las fintech. Porque el negocio fintech es un negocio muy dúctil, muy rápido, que se mueve muy rápidamente. Ahí podemos discutir si por falta de regulación, por innovación, por lo que sea, pero se mueve muy rápido. Si es que nos atamos a una ley fintech, desde mi punto de vista, lo que vamos a tener es un fenómeno parecido. Yo me adhiero más al modelo que entiendo que sigue Colombia, en donde a través de una serie de regulaciones van normando varias actividades desarrolladas por fintechs o por el negocio tipo fintech, lo cual permite ser muy rápido y muy rápido en lo que debes regular, en lo que debes controlar, en lo que debes supervisar, no atando de manos y pies al regulador, pero tampoco a la industria. Porque el modelo fintech no es un modelo, el modelo fintech no alude solamente a empresas que se dedican exclusivamente a las finanzas tecnológicas, sino que desde las propias instituciones bancarias, incluso en el modelo, pueden desarrollar líneas de negocio tipo fintech. Así es. Y entonces yo creo que atarse de esa manera no es necesario. Entonces, aclaro, no digo que no deban tener regulación. Lo que digo es que desde mi punto de vista, el mejor camino no es una ley. El mejor camino son normas secundarias que sean rápidas, que se puedan adaptar rápidamente a la realidad de los tiempos. Conozco tu pensamiento, por lo tanto va a ser el próximo webinar acerca de la fintech supremamente interesante, porque justo el tema fintech está puesto en un proyecto de ley con unos argumentos también de peso, igual que los que tienes tú. Por lo tanto, será muy importante. Y mi querido Sergio, para terminar, quisiera pedirte de favor que nos contestes una pregunta de Samantha Olmedo, que dice: a pesar de lo disruptivo que son estos mecanismos de pago, ¿considera que se avisora a corto plazo una legalización total de las criptomonedas en el comercio mundial? Creo que lo contestaste, que lo dijiste en tu presentación, las diferentes opciones, pero tal vez si es que lo volvemos a ratificar, le va a quedar a Samantha totalmente específico el tema. Con mucho gusto, Samantha. Espero poder dar una respuesta satisfactoria para tu inquietud. Yo diría que son como 2 planos. A mí me parece que es inevitable que sigan haciéndose experimentos en relación con las criptomonedas, que a pesar de estas reflexiones cautelares que yo hago, sigan creciendo. Pero se me antoja que no tendrán el desarrollo que se avisora en la pregunta si no hay una posición de los bancos centrales
que terminen de una u otra manera legitimándolas en alguna medida. Es decir, yo creo que cuando los bancos centrales, especialmente europeos, bloquearon con argumentos y presión política a los iniciadores de la moneda que les mencioné hace un rato, la lira, yo sentí que de alguna forma ganaban tiempo para ver de qué manera los bancos centrales son capaces de poder hacer o abrir un espacio para que ellas funcionen bajo una supervisión que aminore parte de los riesgos que he mencionado. De hecho, en Europa, como se logró ese mecanismo de tener un Banco Central Europeo, se han canalizado mejor las discusiones, pero digo dos planos, como comencé contestando, porque van a crecer mucho, pero no creo que puedan crecer asentadamente si no hay una definición política que las ampare. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, tengo varias preguntas adicionales, el tiempo no nos da y quisiera finalizar esta presentación. Usted, Samantha, fuera tan gentil de ponernos en pantalla una foto que es ese. Querido Sergio, sí quiero tener la oportunidad de felicitarte por la 7ª edición del libro Contratos Bancarios y su significación en América Latina. Esta que sea una oportunidad para brindar el reconocimiento de la academia, de los gremios respectivos, de los maestrantes, de los estudiantes, de los profesionales del derecho financiero en general, del reconocimiento que tenemos todos acerca de los conceptos actualizados que edición en edición tenemos del libro de contratos bancarios. A mí me tocó estudiarlo en la primera edición, aunque la edad, sigo pensando, la edad no es un tema, sino es un estado de ánimo. No importa, lo importante es estar actualizado. Y esa importancia de estar actualizado lo tenemos contigo, Sergio. Tener todas las figuras del derecho bancario, del derecho bursátil, actualizado en el libro, en su 7ª edición de tu libro original. Allá creo que fue a finales de los 70, que fue la primera edición. El estar actualizado y el ver las nuevas figuras con una frescura especial en la pluma, en los conceptos, en la profundidad del asunto, nos hace ver temas supremamente interesantes. Un fuerte abrazo de amistad, pero básicamente de reconocimiento por hacernos ver a todos los que leemos, practicamos el derecho bancario, el derecho financiero en general, con una versatilidad propia de la tuya. Muchas gracias, Sergio. ¿Eh? No, muchas gracias a ti, Marcelo, por la fineza de hacer referencia a mi obra, que naturalmente, pues, sería tonto decir lo contrario, pues constituye un motivo de profundo orgullo y satisfacción. Yo he dicho que es mi hijo mayor, intelectualmente hablando, y comienzo, si me permite, decir 3 cosas sencillas, por destacar la portada, la carátula, que no es gratuita. La carátula que muestra una figura multicolor de América Latina, de América, que es una carátula en la cual hemos querido simbolizar a través de esa red de comunicaciones la expresión que manifesté durante la reunión, y es que la banca contemporánea es tecnología. No es una cosa, pues, gratuita, es un mensaje. En segundo lugar, déjenme decirle que me siento muy feliz porque desde la 6ª edición hasta ahora transcurrieron 12 años. Y 12 años en este mundo es todo el tiempo. De manera pues que gastamos casi 2 años preparando esta nueva edición, y obviamente pues allí no solo la hicimos, sino que me permití leer unas referencias a criptomonedas y a blockchain para decir, para que esto tenga sentido, para que sus destinatarios puedan encontrarlo útil, pues tienen que estar al día, y esa tecnología cambiante, pues hay que estar lo más cercano al día, porque cambia todas las mañanas, entonces lo más cercano al día. Y tal vez como manera anecdótica decirles que
Siempre cada edición ha estado revisada de pasta a pasta. No ha habido una línea que yo no revise personalmente de pasta a pasta. Pero aquí con este tiempo, pues aparecen cosas nuevas, muchísimas cosas nuevas. Yo no sé si tenga significación para algunos, pero los investigadores saben que lo que voy a decir es importante. Probablemente tenemos cerca de 1.500 notas de pie de página, que son todas referencias a fuentes legislativas, doctrinarias. Tenemos más de 150 links a posiciones en la web, en donde podamos acceder a material informativo que hoy en día se obtiene accediendo por ustedes a través de su internet, de manera que esa referencia allí facilita que muchos temas del libro puedan ser consultados no solo en el texto, sino ir a unas fuentes donde los tomamos, que son fuentes cambiantes que se van actualizando cada día. En tercer lugar, y esto sí es anecdótico, durante el tiempo que voy dictando mi clase en la Universidad del Rosario, en el pregrado de contratos bancarios en Bogotá, pues he utilizado siempre, como los viejos profesores, el tablero, la pizarra. Cada día va a ir evolucionando, ahora es electrónica. Pero allí utilicé por años siempre unos cuadros, unos esquemas que me resultaban muy didácticos con mis alumnos. Y entonces un día me dije, antes de sacar esta edición, bueno, si estos cuadros, si estos esquemas han resultado tan pedagógicos, ¿por qué no incorporarlos en el libro? Y entonces he incorporado en el libro los distintos capítulos los mismos cuadros, o lo más parecido, porque en la clase son dinámicos, pero aquí son estáticos, pero los he incorporado todos en el texto. Y finalmente, porque no quiero detenerme en ningún otro detalle, además por lo avanzado de la hora, pero compartirles de los mismos avances tecnológicos ya aplicados al libro, tenemos al final un código QR en español, que permite que con su celular el dueño del libro tenga la posibilidad de acceder a una base gigantesca de datos que tenemos, de legislaciones de todos los países, de posiciones jurisprudenciales, de tratados, de acuerdos internacionales pertinentes y aplicables a los contratos bancarios. Incluso, para esta edición hemos hecho una experiencia y hemos incluido allí el índice analítico del libro. Está colocado en ese código, de manera que uno puede pues meterse ahí, incluso lo puede bajar. Ese QR tiene la ventaja de que a lo largo del tiempo yo puedo enriquecerlo con otros materiales, de manera que el libro desde ese punto de vista va a encontrar por esa vía también acceso a nuevas fuentes de información. Así que muchas gracias, Marcelo. Espero y estaré muy orgulloso si algunos de ustedes lo tienen en su biblioteca, porque con el paso de los años, cuando le hemos dedicado toda la vida a ello, pues es la herencia intelectual que podemos dejar y es la satisfacción de que le pueda ser útil a alguno de mis queridos colegas de América Latina. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Sergio. Muy gentil, muchas gracias. Dos reflexiones finales antes de cerrar la sesión. Que estoy seguro que en las próximas semanas, en los próximos meses, que se vuelva en la etapa presencial universitaria, te tengamos, Sergio, igual que a Marco, en las clases de la maestría de Derecho Bancario y Legislación Bursátil en la Universidad Católica de Guayaquil. Como siempre, será un honor tenerte a ti, Sergio, y tenerte a ti, Marco, como profesores en la maestría. Siempre serán bienvenidos y se nutrirá todos los maestrantes de la sabiduría de todos ustedes. Y mi agradecimiento especial, Marco, mi agradecimiento especial a ti y a través tuyo a la Asobanca por haber coparticipado, organizado con todo tu equipo, básicamente de Samantha y de Andrés, en la organización de este webinar y de los próximos 2 webinars que tendremos tanto para el tema FinTech como para el tema Compliance. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado en este evento. Gracias, Sergio. Gracias, Marco. Hasta luego a todos. Buenas Gracias noches a todos. y muchas gracias. Gracias, gracias.